Dios les bendiga. Hoy quiero hablarles a todas aquellas madres que tienen hijos adolescentes. Cuando nuestros niños son pequeños, nuestras preocupaciones son cosas básicas y sencillas, como ayudarlos a que ya no hagan ese berrinche, o nos preocupamos de dónde los vamos a llevar a pasear o qué parque nuevo podemos nosotros ir a jugar con nuestros niños. Nos preocupamos por su alimentación, por cosas de esa índole. Y aunque la etapa de la formación de nuestros hijos es muy importante, y no quiero minimizar o verlo como algo que no tiene importancia, pero quiero enfocarme en este video a hablar a todas aquellas madres que tienen hijos adolescentes, porque estoy segura que en más de una ocasión tú te has agarrado la cabeza y tú has dicho, ya no sé qué hacer con este muchacho o con esta muchacha. La adolescencia es una etapa muy difícil y es una etapa en la cual podemos llegar a perder a nuestros hijos. Incluso pueden ellos tomar la decisión de abandonar nuestros hogares, de irse de nuestra casa. El objetivo es, mis queridas hermanas, nosotros crear una relación y un ambiente del cual nuestros hijos siempre quieran estar ahí, y aun cuando se casen no les sea fastidioso el venir y convivir con la familia. Así que si eres madre de hijos adolescentes, presta mucha atención. Primero quiero compartir contigo un versículo bíblico que se encuentra en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 16. Eclesiastés 9, 16 dice, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. ¿Por qué he seleccionado este versículo? Bueno, porque nosotros podemos querer gobernar la vida de nuestros hijos adolescentes con nuestra fuerza, como lo hacíamos cuando nuestros niños eran pequeños, que tomábamos a nuestro niño, nuestra niña se estaba portando mal, lo sentábamos en una silla y le decíamos, ¿sabes qué? Estás castigado. Te vas a sentar aquí hasta que mami diga. Y el niño literalmente se sentaba en esa silla y esperaba que terminara el castigo. Nosotros, cuando nuestros hijos son adolescentes, a veces en nuestra ignorancia creemos que podemos manejar la situación de la misma manera que la manejábamos cuando nuestros niños eran pequeños. Pero cuando nuestros hijos llegan adolescentes, la fuerza ya no te sirve, la fuerza física. Ahora necesitas algo aún muchísimo más poderoso o muchísimo más útil. Necesitas sabiduría. Necesitas saber cómo hablarle, cómo poder llegar a tu hijo o a tu hija adolescente para que logres que él o ella abandonen cierta conducta o adquieran una conducta diferente. Así que piensa en ese versículo. Más es la sabiduría que la fuerza. Para criar a un adolescente lo que necesitas es cabeza, no músculos. Así que piensa en eso. Cosa primordial que yo quiero hablar contigo es que es muy importante para poder ayudar a tu hijo o tu hija adolescente. Es muy importante entender a tu hijo adolescente. Porque a veces nosotras queremos que ellos cambien, pero no entendemos lo que está pasando con sus vidas. Así que lo primero es conocer lo que está sucediendo en ellos. Y en eso me voy a enfocar en esta primera charla acerca de la adolescencia. Es importante nosotros conocer qué está sucediendo con nuestros hijos para poder ayudarlos en esta etapa de la adolescencia. ¿Qué implica la adolescencia? ¿Qué es la adolescencia? Y ve pensando en esto, y si necesitas mirar este video 3, 4, 5, 10 veces, hazlo. Déjame decirte que cuando mis hijos eran adolescentes y yo encontraba algún video que me podía ayudar, o algún libro, o algún artículo, o algo, yo lo miraba 10 veces son pocas, hasta que se me metiera en la cabeza aquello y yo pudiera asimilar aquel concepto. Porque ser madre de hijos adolescentes es algo complicado.
Mis respetos para todas aquellas que tienen hijos adolescentes. Como les compartí en uno de los videos, yo soy madre de hijos adultos y aunque en alguna ocasión te subiré un video de esto, porque déjame decirte que también eso es un poco complicado, pero no es tan complicado como ser madre de hijos adolescentes. Así que mis respetos para ti, mami. Escucha esto, mira este video, presta atención, porque estoy segura que te ayudará. La adolescencia implica que ya no son niños. Por favor, mete eso en tu cabeza. Si tienes hijos adolescentes, quiero decirte que tus hijos ya no son niños. No les hables como niños, no los trates como niños, no los mires como niños. Ellos ya no son niños. Pero hay un problema, tampoco son adultos. Así que tampoco les puedes dar la libertad que le darías a un hijo adulto, ni hablarles como les hablarías a un hijo adulto. Necesitas aprender cómo tratar a tu hijo o tu hija que ya no es un niño, no es una niña, pero tampoco es todavía un adulto. O sea, ni le puedes dar la libertad que le darías a un hijo adulto, pero tampoco puedes prohibirle todo lo que le prohibirías a un niño pequeño. También es importante saber que la adolescencia implica que en este periodo, en ese cambio, es el proceso que lleva a nuestros hijos al desarrollo físico y a encontrar su identidad y su independencia. Ese es un camino el cual nuestros hijos tienen que cruzar por ahí, como tú lo tuviste que cruzar y yo lo tuve que cruzar en nuestra época de la adolescencia. Y esta sería una buena oportunidad para que tú vayas recordando cómo eras tú cuando adolescente, qué sentías, qué pasaba en tu vida, qué cambios experimentaste en tu cuerpo, porque eso te ayudará a entender más a tu hijo o tu hija adolescente. Así que la adolescencia es un periodo que empieza el proceso que llevará a un desarrollo físico, donde ellos comenzarán a ver que su cuerpo está cambiando y eso puede ser aterrador en muchas situaciones. Es un proceso en el cual ellos van a ir encontrando su identidad y su independencia. Por eso te dije que un niño no se trata igual que un hijo adolescente. El niño pequeño depende de mami para casi todo. El hijo adolescente está encontrando una independencia, así que hay que tratarlo de tal manera que él pueda ir encontrando su propia identidad. La adolescencia es el momento en el cual asumirán como suyos los valores y creencias o elegirán otros. En la etapa de la adolescencia es cuando tu hijo o tu hija decide que quiere servir a ese Dios que tú sirves o que ya no quiere servir a ese Dios. Escogerá su propia creencia. Puede ser que un día se te aparezca con una idea loca, como que él ahora cree en la ciencia y no en la creación de Dios. Puede aparecerte un día diciéndote que él ahora cree que el matrimonio no debe existir, que es mejor solamente vivir con una pareja. Hasta puede venir con cualquier idea absurda o loca, diciendo cualquier cosa que tú dices, pero si eso no es lo que yo te enseñé, porque la adolescencia es la época donde tu hijo elegirá, decidirá qué valores él va a seguir y qué fe él va a continuar siguiendo. Él comenzará a elegir la creencia y los valores que tú le inculcaste o comenzará a manifestarte a ti su elección por otras creencias y otros valores. Es por eso que la etapa de la infancia es tan importante, que nosotros nos aseguremos que estamos siendo un ejemplo correcto para nuestros hijos de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que la adolescencia es una época en la cual ellos decidirán si siguen tus valores, lo que han visto en ti, lo que han observado, lo que han aprendido, o si ellos elegirán otros.
La adolescencia también es el momento en el cual comenzarán a tomar decisiones por sí mismos que implicarán que tendrán consecuencias en su vida. O sea, es la etapa en la cual ellos pueden sentirse atraídos hacia el consumo de la droga, hacia las relaciones sexuales a temprana edad, incluso pueden ser tentados hacia el homosexualismo o el lesbianismo. Puede pasar todo tipo de situaciones durante la etapa de la adolescencia y es una época en la cual ellos comenzarán a tomar sus propias decisiones y algunas de esas decisiones que ellos tomarán traerán grandes consecuencias por el resto de su vida. Así que la adolescencia es una etapa muy, muy extremadamente complicada. También es la edad de lo nuevo, es la edad del cambio, de la inestabilidad, es la etapa en la cual a nuestros hijos les empieza a atacar un sentir de grandeza, aires de grandeza, donde se creen superiores a nosotros, donde creen muchas veces que nosotros somos tontos y no sabemos absolutamente nada y nuestros hijos se conducen como que ellos son lo único que importa y los únicos que saben realmente lo que está pasando en el mundo. Esa es la etapa de la adolescencia. Por eso hay muchas madres que durante la adolescencia lloran mucho, se resienten por la situación o por la conducta de sus hijos. Esos momentos son momentos de, a veces en nuestros hijos, momentos en los cuales ellos desarrollan desaliento, en los cuales ellos no se hallan si depender de ti o de mejor buscar la independencia. Es una etapa muy confusa para nuestros hijos cuando ellos están cruzando la adolescencia. También es una etapa en la cual ellos comienzan a definir su relación con sus padres, con sus compañeros, con el sexo opuesto, con el resto de la sociedad. O sea, es una etapa donde ellos empiezan a descubrir que realmente tienen una buena relación contigo o una mala relación contigo. Pueden apegarse mucho a ti o pueden separarse si la relación no ha sido productiva durante todo este tiempo. Es una época en la cual ellos van descubriendo la relación con sus compañeros, donde van teniendo amistades más cercanas y donde ellos también van descubriendo acerca de el establecer o alguna relación con el sexo opuesto. Así que es una etapa bastante conflictiva. En cuanto al aspecto físico, entre los 11 y los 15 años es un cambio completamente biológico que el adolescente experimenta. Y debido a ese cambio, pues nosotros comenzamos a ver en nuestro hijo, nuestra hija adolescente, que comienza a aumentar de peso, comienza a aumentar su estatura, así que comenzamos a ver un cambio drástico, ¿verdad? En la vida de nuestro hijo adolescente. Ve pensando en todo esto, porque nosotros solamente lo único que decimos a veces como madre, este muchacho es un malcriado, es una malcriada, yo ya no lo soporto, no soporto ese genio que trae o ese mal carácter o es muy irrespetuoso, pero es muy importante nosotros recordar, si no nos acordamos de lo que nosotros pasamos, refrescar nuestra mente de qué está sucediendo en nuestros hijos adolescentes durante esa etapa de la adolescencia. Los cambios psicológicos, físicos, emocionales, mentales que ellos están experimentando. Los retos que ellos están enfrentando como seres humanos. Porque si tú y yo entendemos eso, entonces tendremos una probabilidad más grande que podamos ayudarlos a ellos a sobrevivir esta complicada etapa del ser humano. En lo físico también, el crecimiento para nuestros hijos no siempre es uniforme. Hay muchachitos de 11 años, 12 años que son más altos que yo, pero hay otros que son muchísimo más bajos. Entonces, el crecimiento no se produce de la misma manera y esto es algo que tú lo debes de comprender.
El mundo está compuesto de personas que tienen tendencia a ser más delgadas, otras que tienen tendencia a ser más llenitas, personas que son más altas, personas más bajas, personas blancas, personas morenas, todos somos diferentes. Bueno, en la etapa de la adolescencia, nuestros hijos o pueden crecer en una manera rápida y su estatura ser bastante alto, o pueden ellos desarrollarse en una manera más lenta y ser un poco más bajos de estatura. ¿Por qué pensar en esto? Bueno, porque también nuestros hijos en la adolescencia, ellos pueden comenzar a experimentar burlas si no están creciendo o desarrollando al mismo nivel o en una manera uniforme como lo están haciendo los demás compañeros. Entonces, por eso, lo que está pasando físicamente en nuestros hijos durante la etapa de la adolescencia es algo también que debemos de prestarle muchísima atención. Nuestros hijos en la tiempo o en la época de la adolescencia pueden muchas veces quejarse de mareos, de que sienten que se van a desmayar, de dolores de cabeza. A veces ellos pueden experimentar ciertas situaciones físicas que tienen que ver con el proceso acelerado que está sucediendo en sus cuerpos por el crecimiento que están teniendo, el cambio biológico, el cambio hormonal que están teniendo en sus cuerpos. ¿Por qué es importante esto? Porque esto influencia o crea una influencia en su estado de ánimo. Entonces, muchas veces el estado de ánimo de ellos puede ser pésimo, pero es importante que analicemos todo lo que está sucediendo en ellos físicamente, en su cuerpo físico, al igual que en su mente y en sus emociones. El varón comienza con un cambio de voz. Yo creo que tal vez tú lo has notado con tus hijos, si eres madre de adolescentes. Empieza a tener una vocecita así media quebrada, un poco entre voz de niño y voz de hombre, y muchas veces se sienten ellos apenados por esto, porque a veces les sale uno que otro gallo. Entonces es algo que también les provoca a ellos cierta pena, cierta vergüenza. Comenzamos a nosotros a ver que ellos comienzan a tener el cambio de voz los varones, ambos sexos comienzan a tener cambios en su piel, comienza a aparecer el acné o las espinillas, comienzan ellos a tener nuevos aromas no muy agradables, sus axilas no huelen muy bien. Los olores que salen de su cuerpo no son muy favorables, el pelo tiene tendencia a acumular un olor desagradable. Como están en la época de la pubertad y las muchachas están a punto de desarrollar, muchas veces sus partes privadas no huelen en una manera muy placentera. Entonces comienzan a experimentar toda esta serie de cambios y tal vez nosotros no entendemos eso y le decimos tal vez a nuestro hijo o nuestra niña: qué sucio que eres, o peor todavía, qué cochinito que eres, que no te bañas, y no entendemos que muchas veces pueden salir de bañarse y una hora más tarde tener el mismo olor desagradable, porque están en un momento de un desarrollo físico, donde su cuerpo físico está cambiando y donde muchas veces parte de la adolescencia también consiste en que muchas veces ellos no tienen mucho deseo de bañarse o de asearse. Entonces todo eso contribuye a los malos olores o a la mala aroma. Se apodera de ellos una extraña pereza. Todo les da pereza. No quieren hacer nada. Sienten falta de interés en las cuestiones del hogar, en ayudar con la casa. La mayor parte de la energía que tiene un adolescente se emplea exclusivamente en ese proceso de crecimiento que está experimentando en su propio cuerpo. Así que es normal que tú veas a tu niño, adolescente, a tu niña, que lo veas con esa extremada pereza. Es normal. No te digo que los empujes a ser más perezosos en lo absoluto, pero sí que entiendas que es parte del crecimiento,
cambio del proceso que pasa durante la etapa de la adolescencia. Así que el adolescente, tu hijo adolescente, tu niña, también va a comenzar a ver cambios físicos en sus órganos. Las niñas comenzarán a ver que sus pechos le empiezan a crecer, comienzan a desarrollar o le comienzan a crecer vellos o pelo por diferentes partes de su cuerpo, tanto el varón como la niña, y todos esos cambios muchas veces pueden ser aterradores porque desafortunadamente muchas veces nosotros o nosotras las madres hay ciertos temas que no lo hablamos con nuestros hijos y con nuestras hijas, entonces puede ser momentos aterradores para nuestros hijos. En cuanto a las relaciones, el adolescente comienza a percibir las cosas en una manera distinta. Comienza a darse cuenta que todo no es como parece. O sea, durante la infancia, los niños no logran entender cuando papá y mamá se portan mal o hacen cosas malas. Los niños pequeños no logran diferenciar en la actitud de los padres. Así que para muchos niños, aunque sus padres tengan una actitud negativa o hagan cosas malas, para ellos sus padres siguen siendo sus héroes. Pero en la etapa de la adolescencia, en cuanto a las relaciones, los adolescentes comienzan a descubrir que las cosas no son como parecen. O sea, si durante la época de la infancia tú pretendías tener una buena relación con tu esposo y tu niño y tu niña te creía, pero en la adolescencia, si tú no tienes una buena relación con tu esposo o tu esposa, o en este caso ustedes las hermanas, con su esposo, los niños, ellos lo van a notar, los adolescentes lo van a notar, porque es la época en cuanto a las relaciones, ellos empiezan a descubrir que las cosas no son como parecen. Sus ojos se abren y comienzan a descubrir la realidad de todo. Por eso muchas veces los adolescentes pueden empezar a decirle a la mamá o al papá, es que tú eres falso, o es que tú eres hipócrita, o es que tú eres aquí o tú eres allá, porque es una época donde el adolescente empieza a ver que las cosas no son como parecen. Si papá y mamá se comportan en la iglesia de una manera y en la casa de otra manera, durante la adolescencia, el hijo y la hija lo descubre. Las cosas empiezan, todas las cosas en esa etapa, empieza el muchacho o la muchacha a descubrir cómo es que cada cosa encaja y cómo es que realmente las personas son. Comienza a descubrir que las cosas no son como parecen ser. Y entonces empieza a abrirse sus ojos en cuanto a las relaciones y comienza a notar realmente quién es papá y quién es mamá. Entonces comienza un periodo de desilusión, un periodo en el cual tal vez el jovencito empieza a descubrir que la vida no es como él pensaba, que la vida no es un cuento de hadas como él pensaba, que la gente no es tan buena como él creía, que la gente no es tan sincera como él creía. Todo eso es un descubrimiento que empieza a tener el adolescente en esa etapa. Y muchas veces esto incluso incluye a sus propios padres. Empieza a sentirse desilusionado o desilusionada de sus propios padres, porque ahora empieza a entender la realidad de la vida y empieza realmente a descubrir quién es papá y quién es mamá. Cuidado, cuidado, seamos genuinas en todo, porque durante la adolescencia nuestros hijos comienzan a vivir esa etapa de la desilusión donde ellos comienzan a descubrir las cosas tal como realmente las cosas son. Ahora también es una época en la cual surgirán un sinnúmero de preguntas en nuestros hijos adolescentes. Comenzarán a preguntar cosas como ¿por qué Dios nos hizo con esta capacidad de pecar? ¿Por qué no nos hizo santos desde el principio? ¿Por qué si Dios es un Dios de amor creó el infierno? ¿O por qué Dios permite que haya tanta hambre? ¿O por qué? La adolescencia es la etapa donde los jovencitos y jovencitas tendrán miles de preguntas. Prepárate,
para tener una respuesta apropiada a sus preguntas. Porque si tú no le das la respuesta apropiada, entonces ellos buscarán la respuesta en otra parte. Y la respuesta que otra persona extraña les proveerá no va a ser necesariamente lo que tú quieres que tus hijos crean o vivan. Así que prepárate para contestar preguntas que muchas veces serán conflictivas o que tendrás tú que doblar rodillas y decirle, Señor, ¿cómo le contesto esto a mi hijo o a mi hija a fin de que él o ella queden satisfechos? Es en la época, en cuanto a lo físico, en la cual empiezan a experimentar la atracción hacia el sexo opuesto. Por eso es una época tan tremendamente peligrosa, porque comienzan a sentirse atraídos hacia el sexo opuesto o atraídas hacia el sexo opuesto. Es la etapa en cuanto a lo físico en que la opinión de sus compañeros se convierte en algo extremadamente importante para ellos. Por eso es que hay tantos adolescentes que caen en depresión, que comienzan a tener baja autoestima, porque están experimentando todos estos cambios físicos en su cuerpo. Entonces, todos estos cambios físicos, psicológicos, todos estos cambios en cuanto a las relaciones con los demás, entonces el mundo de ellos puede literalmente desboronarse y caer en una terrible depresión. Así que yo quiero motivarte a que tú, después de escuchar este video, tú empieces a analizar a tu hijo o a tu hija y tú empieces a ver qué cambios está teniendo tu hijo o tu hija. Si está en una edad ya de 10 años para arriba, ojo, ahora, hoy en día, los muchachos y muchachas están desarrollando a muy temprana edad. Comienza a conocer, a estudiar, a leer acerca de los cambios de la adolescencia. Yo te he dado un resumen de algunas cosas que tú notarás que pasa en la vida de los adolescentes. Es importante que tú analices esto y que tú comiences a descubrir qué está pasando con tu niño o tu niña para que tú los puedas ayudar. En el próximo video hablaremos más de algunas estrategias cómo ayudar a nuestro niño o nuestra niña adolescente. Dios te bendiga y sigue trabajando arduamente para crecer en nuestro Señor Jesucristo. Como mujeres necesitamos cada día crecer más en sabiduría, aprender cada día más cómo ayudar a nuestra familia y cómo ayudarnos unas a otras. Y como siempre, te invito a que dejes tus comentarios. Si tienes alguna amiga, alguna persona por ahí que tú quieras invitar a formar parte de este grupo, invítalas para que continuemos edificándonos unas a otras. Bendiciones para todas ustedes.